¿Qué pasaría si te dijera que no solo va a volver, sino que lo hará deseándote de una forma que jamás había sentido antes? Porque no se trata solo de regresar. Se trata de encender un deseo que atraviesa el orgullo, el silencio y la distancia. En este video descubrirás cómo despertar en esa persona una atracción irresistible, no con palabras, no con ruegos, sino con una transformación tan poderosa que hará que no pueda dejar de pensarte. Prepárate, porque cuando tú cambias, todo cambia. Y esta vez no volverá por costumbre, volverá porque no podrá evitarlo. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Moderación comunicativa como señal de valor. Cada vez que respondes de inmediato, que explicas de más, que buscas llenar silencios con palabras vacías, estás diciendo sin darte cuenta: necesito tu aprobación. La persona emocionalmente fuerte no necesita hablar todo el tiempo para demostrar su valor. Habla cuando tiene algo que decir, no cuando siente miedo de no ser recordado, porque la verdadera presencia no se impone con palabras, se proyecta con control. Y uno de los signos más claros de autocontrol es la moderación comunicativa. Esa capacidad de elegir cuándo hablar y cuándo guardar silencio con firmeza, no por frialdad, sino por respeto, por ti y por tu tiempo. En las relaciones humanas, la mayoría actúa desde la urgencia, urgencia de ser visto, urgencia de ser comprendido, urgencia de ser validado. Pero lo que realmente genera valor es la contención, cuando no te apuras en contestar, cuando no sientes la necesidad de compartir todo lo que piensas, cuando te permites el espacio para pensar antes de hablar, proyectas algo que pocos tienen: paz interior, estabilidad emocional. Y eso, por más contradictorio que parezca, es lo que más llama la atención. La moderación no significa indiferencia, significa madurez, significa que estás presente, pero no disponible en exceso. Significa que sabes cuándo vale la pena hablar y cuándo simplemente no hace falta, porque entiendes que no todo debe decirse, que no toda emoción necesita ser comunicada al instante, que guardar algunas cosas también es una forma de proteger tu poder, porque cada palabra que das sin propósito diluye tu energía, pero cada palabra que guardas con conciencia la fortalece. Marco Aurelio y Séneca hablaban del poder del verbo medido, no para ocultarse, sino para comunicarse con sabiduría, porque quien no domina su impulso de hablar suele ser prisionero de su necesidad de agradar. Y tú no estás aquí para agradar, estás aquí para vivir con verdad. Y la verdad, cuando se expresa con precisión, tiene mucho más impacto que 1000 frases sin dirección. La persona que sabe hablar poco pero profundo, deja una marca que perdura, porque en un mundo donde todos gritan, quien sabe hablar con pausa, se convierte en un imán emocional. Piensa en esto: ¿cuántas veces has sentido que dijiste de más? ¿Cuántas veces intentaste justificarte por miedo a perder a alguien? ¿Cuántas veces respondiste rápido solo para no parecer desinteresado? Todo eso viene de una raíz: el temor a no ser suficiente. Pero cuando entiendes que tu valor no depende de cuánto digas, sino de lo que representas incluso en silencio, todo cambia. Porque te conviertes en alguien que se respeta, alguien que elige cuándo y cómo aparecer, y ese tipo de personas no se olvidan fácilmente. Cuando alguien ve que no corres a responder, que no estás siempre disponible, que no llenas los espacios con frases innecesarias, empieza a leer un mensaje silencioso muy claro: mi vida no gira en torno a ti. Y eso, aunque duela al principio, genera respeto. Porque no estás diciendo no me importas, estás diciendo me importo. Y ese es el verdadero mensaje que transforma tu valor en la mente del otro.
porque proyectas una imagen de independencia emocional, de criterio propio, de claridad. Ya no eres una sombra que sigue, eres una figura con luz propia. Y aquí hay algo fundamental. Hablar menos te permite observar más, entender mejor, leer el lenguaje corporal, las contradicciones, los vacíos en las palabras del otro. Porque cuando no estás tan enfocado en responder, puedes ver lo que otros no ven. Y esa visión te permite actuar con inteligencia, no con impulsos, con estrategia. Porque no necesitas imponer tu punto, solo necesitas saber cuándo decir lo justo y dejar que el otro note tu presencia, incluso en la pausa. Número 2. El efecto de abstinencia emocional. Cuando te alejas sin aviso, sin explicaciones, sin dramatismo, estás rompiendo un patrón que el cerebro del otro ya había automatizado. Estás cortando de raíz una fuente de estímulo emocional que, aunque nunca lo dijera en voz alta, era adictiva. Porque cada mensaje tuyo, cada reacción, cada presencia constante activaba su dosis diaria de dopamina. Era ese pequeño golpe de validación, de certeza, de poder sobre ti. Y cuando eso se interrumpe de forma abrupta, el sistema entra en crisis. El cerebro, acostumbrado a recibir esa atención, empieza a buscarla desesperadamente. Y aquí ocurre algo fascinante. Cuanto más te alejas, más presente te vuelves. No porque estés allí, sino precisamente porque no lo estás. Porque la mente, ante la falta de estímulo, entra en un estado de abstinencia emocional. Es como si algo faltara, como si el sistema nervioso gritara: ¿dónde está eso que me hacía sentir importante? Pero no lo encuentra. No hay mensaje, no hay historia, no hay contacto, solo silencio. Y en ese silencio comienza la ansiedad. No por amor, no por comprensión profunda, sino por dependencia biológica. Porque el cuerpo recuerda la sensación de estar conectado a ti. Y ahora que no puede tenerla, te idealiza. Y ahí está el truco, porque tu ausencia empieza a adquirir un valor que antes no tenía, empieza a pesar, a molestar, a generar inquietud, no porque estés haciendo algo, sino porque dejaste de hacerlo, porque ya no das señales, porque rompiste el patrón. Y los patrones rotos no se olvidan fácilmente, generan ruido, dejan preguntas sin responder, abren un ciclo inconcluso que el otro no sabe cerrar. Y por eso vuelve, no siempre con palabras, a veces con miradas, con publicaciones, con intentos sutiles de provocarte, porque quiere volver a sentir lo que tú le dabas sin que se diera cuenta. Esto no es venganza, no es manipulación, es biología emocional. Es entender cómo funciona el vínculo humano cuando se vuelve repetitivo. Es saber que cada interacción crea una conexión neuronal y que cuando esa conexión se interrumpe, el cerebro siente que algo falta, pero en lugar de aceptarlo, lo resiste. Y mientras más lo resiste, más piensa en ti, porque el cuerpo busca volver al equilibrio, a esa dopamina que solo tú generabas. Y ahí es donde tú ganas poder. No porque estés haciendo nada externo, sino porque tu ausencia se volvió su nuevo problema interno. El error más común es romper ese silencio demasiado pronto, porque el otro apenas está empezando a sentir esa incomodidad, esa ausencia, ese hueco, y si tú vuelves a aparecer, vuelves a entregarle su dosis, lo tranquilizas, le devuelves el control, y todo ese efecto de abstinencia que estabas generando se desactiva. Por eso necesitas aguantar, resistir la tentación de enviar ese mensaje, de dar señales, de justificar tu silencio, porque mientras más tiempo pase, más profunda se vuelve la sensación de pérdida en el otro, más fuerte se vuelve su deseo de reconectar contigo, aunque no entienda por qué. Y aquí aparece la paradoja: cuanto menos haces tú, más hace el otro en su mente. Más imagina, más interpreta, más busca razones,
y en esa búsqueda te convierte en algo más grande de lo que eras, porque no puede acceder a ti, porque ya no tiene control, y eso genera atracción, no por lo que estás mostrando, sino por lo que estás negando, por lo que ya no entregas, por lo que el otro siente que ha perdido. Este es el verdadero efecto de abstinencia emocional. No estás castigando a nadie, estás permitiendo que el otro experimente lo que es vivir sin ti. Y si de verdad había una conexión real, ese vacío se hará insoportable. No por necesidad emocional, sino por disonancia biológica. Porque lo que era automático ya no está. Porque lo que era habitual ahora se volvió excepcional. Y porque lo que antes se ignoraba, ahora se extraña. Número 3. El silencio como herramienta de poder emocional. Cuando eliges el silencio, no estás desapareciendo, estás tomando el control. Estás dejando de perseguir para que el otro comience a preguntarse por qué. Porque el ser humano no soporta el vacío, y menos aún cuando ese vacío viene de alguien que antes estaba presente. El silencio no es una ausencia cualquiera, es una declaración silenciosa que dice: ya no dependo de ti para sentirme completo. Y eso tiene un efecto devastador en la mente de quien esperaba que siguieras ahí. Las personas se acostumbran a la atención, al acceso constante, a que estés disponible. Pero cuando eso se corta de forma inesperada y firme, la mente empieza a crear escenarios, recuerdos, emociones no resueltas. No tienen información nueva sobre ti, así que su imaginación se encarga de llenar los vacíos, y muchas veces lo hace con nostalgia, con dudas, con ese pensamiento insistente de ¿y si lo perdí para siempre? Ahí es cuando el silencio se vuelve más poderoso que cualquier mensaje, porque en lugar de forzar una reacción, provocas una reflexión. Ya no estás diciendo mírame, estás generando un eco emocional que resuena con más fuerza cuanto más tiempo pasa. La mente empieza a recordar momentos, sensaciones, gestos, detalles que antes ignoraba. El silencio bien aplicado no solo interrumpe la rutina emocional, también destruye la seguridad con la que esa persona creía tenerte. Y eso, en términos estoicos, es recuperar el control sin necesidad de manipular. Muchos piensan que hablar, aclarar, buscar, insistir son señales de amor, pero la verdadera muestra de amor propio es saber callar, no como castigo, sino como elección. Cuando eliges tu paz antes que una respuesta, estás cambiando toda la dinámica de poder, porque mientras el otro espera que expliques, que te justifiques, tú eliges simplemente desaparecer del ruido. Y esa calma desconcierta, porque en un mundo donde todos buscan atención desesperadamente, quien decide estar en silencio brilla de una forma que no se puede ignorar. Marco Aurelio decía: el alma se fortalece con lo que calla. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando aplicas el silencio de manera consciente. No estás huyendo, estás cultivando tu fuerza interna. Estás permitiendo que el otro sienta tu ausencia como presencia, porque no estás enviando mensajes, pero estás en su mente. No estás haciendo publicaciones indirectas, pero estás generando una inquietud que ninguna palabra podría provocar. Y aquí hay algo más profundo. El silencio te obliga a enfrentarte contigo mismo, a mirar tu necesidad de aprobación, de contacto, de validación y trascenderla. Porque cuando te das cuenta de que puedes estar en calma sin respuestas, sin explicaciones, sin atención, entonces descubres un poder que nadie te puede quitar. El poder de no depender, el poder de elegirte a ti, el poder de convertir tu ausencia en una presencia emocional que no se puede ignorar. En el plano emocional, ese silencio no es olvido, es una semilla. Y como toda semilla, necesita tiempo para crecer. Al principio puede parecer que nada está pasando, pero dentro del otro se activa un proceso silencioso de reconocimiento, de memoria, de incomodidad.
porque ya no estás donde solías estar, y esa ausencia descoloca, porque mientras tú avanzas en silencio, el otro comienza a mirar hacia atrás, comienza a repasar los momentos compartidos, a reevaluar lo que perdió, y lo hace en silencio también, porque aunque no lo diga, lo siente, aunque no lo admita, lo piensa, aunque no lo muestre, lo vive. La clave está en no romper ese silencio por ansiedad, porque cada vez que vuelves a buscar, a explicar, a justificar, destruyes el misterio. Y el misterio es lo que mantiene viva la intriga, el deseo, la duda. En cambio, si mantienes tu centro, si sigues en tu eje, si te enfocas en ti, entonces ese silencio se transforma en una fuerza magnética, una fuerza que no necesita gritar, que no necesita impresionar, que simplemente existe y se hace sentir. Número 4. La ausencia estratégica y el principio de escasez. La mayoría no se da cuenta de esto hasta que ya es tarde. Cuando estás siempre ahí, cuando respondes todo, cuando estás disponible sin condiciones, tu presencia deja de sentirse como un privilegio y se convierte en rutina. Y lo rutinario, por más valioso que sea, termina siendo ignorado. Por eso la escasez tiene tanto poder. No se trata de alejarse por capricho ni de esconderse como estrategia vacía. Se trata de comprender que todo lo que es escaso se vuelve automáticamente más valioso a los ojos de los demás. Y tu presencia no es la excepción. Cuando reduces tu disponibilidad de manera consciente, cuando dejas de ser un acceso permanente, algo comienza a cambiar en la mente del otro. Ya no te perciben como alguien garantizado, ya no eres parte del paisaje, te conviertes en una excepción, y lo que es excepcional se recuerda, se espera, se desea. No necesitas desaparecer por completo, ni jugar con ausencias forzadas. Basta con que empieces a ser más selectivo con tu tiempo, con tu energía, con tu presencia, porque quien está en todas partes termina en ninguna parte. La clave está en hacer que cada encuentro contigo tenga valor, que cada conversación, cada mirada, cada presencia tuya tenga el peso de lo que no es común, porque eso es lo que graba huella, no lo que se repite sin fin, sino lo que se presenta con intención. Cuando entiendes esto, empiezas a cuidar tus apariciones como si fueran obras únicas. No estás huyendo, estás gestionando. No estás evitando el contacto, estás creando impacto. Y el impacto solo nace cuando hay espacio, cuando no estás todo el tiempo, cuando das aire, pausa y misterio. Quien sabe manejar su ausencia, maneja su poder. Porque la ausencia bien aplicada no provoca olvido, provoca deseo. La mente empieza a preguntarse por ti, a buscar señales, a imaginar escenarios, porque no sabe cuándo volverás a aparecer. Y esa incertidumbre crea valor. No porque estés manipulando, sino porque estás recordando algo fundamental. Lo que no se da siempre, se valora más. Y eso incluye tu atención, tu escucha, tu mirada, tu tiempo. Cada gesto tuyo se vuelve más poderoso cuando no es automático. Lo más curioso es que esto no solo funciona en los demás, también te transforma a ti, porque al reducir tu presencia, empiezas a observar con más claridad quién realmente te busca, quién realmente te aprecia y quién solo se acostumbró a tenerte ahí. Separar la necesidad de estar del deseo auténtico de compartir te da una nueva perspectiva. Te vuelves más consciente de lo que entregas. Ya no actúas por ansiedad, sino por elección, y eso te devuelve el control, porque tu presencia ya no es un favor que mendigas, es una decisión que ofreces. Pero cuidado, esto no significa que debas desaparecer sin rastro. El punto no es desaparecer por completo, sino aprender a dosificar tu energía. Es estar presente de manera intensa, significativa y breve, como una brisa que refresca, no como un viento constante que cansa. Es permitir que el otro te eche de menos,
que te busque, que valore tu regreso, porque solo se valora lo que alguna vez se sintió ausente, solo se extraña lo que alguna vez estuvo. Quien administra su presencia con inteligencia emocional no es distante, es selectivo, no es frío, es consciente, porque sabe que lo que se da en exceso pierde brillo, y lo que se ofrece en momentos clave deja una marca imborrable, y así cada aparición tuya se convierte en una experiencia, no en una obligación, se convierte en un recuerdo, no en una rutina, se convierte en algo que no pueden tener siempre, pero que desean tener de nuevo. Número 5. El propósito interior como fuente de atracción. Cuando tu vida gira en torno a alguien más, toda tu energía empieza a depender de lo que esa persona haga o deje de hacer. Tu estado de ánimo, tus decisiones, tu autoestima, todo se convierte en una reacción. Pero en el momento en que descubres tu propósito, en que decides que tu vida tiene una dirección más allá de cualquier vínculo afectivo, algo en ti cambia para siempre. Dejas de perseguir, dejas de rogar, dejas de mendigar validación, porque entiendes que ya tienes un camino, y ese camino es más grande que cualquier persona que entre o salga de tu vida. Cuando actúas desde un propósito interior, todo lo que haces tiene una coherencia que se siente. Tu presencia ya no depende de ser aceptado. Tus palabras ya no nacen del miedo al rechazo. Tus decisiones ya no buscan complacer. Todo en ti empieza a emitir una señal distinta, la de alguien que ya se eligió. Y eso se nota, porque mientras los demás buscan atención, tú buscas sentido. Mientras otros esperan ser salvados por una relación, tú estás ocupado construyendo algo más profundo, más sólido, más tuyo. Eso genera una atracción que no se puede fabricar, porque la autenticidad no se finge, se transmite. Cuando alguien ve que tú no estás intentando impresionar, sino que simplemente estás siendo tú, y que tu vida tiene estructura, pasión, dirección, empieza a sentirse atraído sin saber por qué. Y es que hay algo magnético en las personas que no necesitan convencer a nadie para sentirse valiosas, que caminan con seguridad, no porque todo les salga bien, sino porque saben por qué hacen lo que hacen. Y en ese camino, invitan a otros a unirse, pero no los necesitan. Esa es la diferencia entre tener una relación desde la carencia o desde la abundancia. Cuando tu vida está vacía, buscas que alguien la llene, pero cuando ya está llena de propósito, lo que buscas es compartir, no para completarte, sino para multiplicarte, no desde la necesidad, sino desde la elección. Y ese tipo de energía es imposible de ignorar, porque no hay nada más atractivo que alguien que no te necesita, pero te elige, que no te suplica, pero te abre un espacio, que no se pierde en ti, pero te invita a formar parte de algo más grande. Las relaciones más fuertes nacen cuando ambas personas tienen un propósito propio, cuando no se ahogan el uno al otro, sino que caminan en paralelo, con admiración y respeto, cuando cada uno tiene su mundo, y deciden construir un puente en lugar de depender de un salvavidas. Por eso, si hoy sientes que todo tu mundo se viene abajo porque alguien se alejó, quizá no es esa persona lo que necesitas recuperar, sino tu propósito. Ese motor interno que te levanta por las mañanas, que te sostiene en el caos, que te da dirección cuando todo parece incierto. Y no necesitas tenerlo todo claro. No se trata de saber exactamente qué quieres hacer con tu vida. Se trata de empezar a caminar, de dejar de esperar que alguien llegue a rescatarte, de comenzar a construir algo que te apasione, que te rete, que te convierta en tu mejor versión. Porque cuando estás enfocado en crecer, en aprender, en avanzar, tu energía cambia. Y esa energía no necesita explicar nada. Se siente, se nota en tu mirada, en tu postura, en tu silencio. Es el lenguaje no verbal de alguien que ya no está esperando permiso para vivir. Esa es la verdadera independencia emocional.
no es alejarte de todos, es acercarte tanto a ti mismo que ya no puedes ser arrastrado por nadie. Es saber que, con o sin esa persona, tú vas a seguir adelante. Y esa certeza es lo que realmente atrae. Porque en un mundo lleno de dependencia emocional, quien ha construido un propósito se convierte en faro, en guía, en punto de referencia, no porque se lo proponga, sino porque irradia algo distinto. Número 6. El autocontrol como señal de madurez emocional. Cuando sientes esa urgencia de escribir, de llamar, de enviar ese último mensaje, ahí es donde se mide tu verdadero nivel de autocontrol. No es cuando todo está en calma, sino cuando tu mente grita por contacto y tú eliges no actuar. No porque no te importe, sino porque te importas más tú. Porque sabes que responder desde la emoción solo lleva a errores, a arrepentimientos, a entregarle tu poder a quien no está dispuesto a valorarlo. El autocontrol no es frialdad, es fuerza. Es el arte de dominar tus impulsos para proteger tu paz. En un mundo donde casi todos reaccionan sin pensar, quien hace una pausa se convierte en excepción. Y esa pausa entre lo que sientes y lo que haces es el espacio donde reside tu poder. Ahí eliges no arrastrarte. Ahí decides no mendigar atención. Ahí construyes tu imagen más sólida. Porque las personas que dominan sus emociones generan confianza. Y en un entorno donde abunda la inestabilidad, la claridad emocional es magnética. No necesitas ser perfecto, solo firme. Y esa firmeza se cultiva cada vez que eliges no actuar desde el vacío. La mayoría de los errores que cometemos en las relaciones ocurren cuando confundimos necesidad con amor. Cuando creemos que buscar a alguien que se aleja es una muestra de cariño, cuando en realidad es una muestra de carencia. El amor sano no persigue, no ruega, no exige presencia. El amor sano observa, acepta y, si es necesario, se retira con dignidad. Y eso solo lo puede hacer quien ha cultivado el autocontrol, porque quien no se domina a sí mismo será dominado por sus emociones. Y quien vive a merced de lo que siente, termina rompiéndose en 1000 pedazos cada vez que alguien le da la espalda. El autocontrol es una declaración silenciosa de valor propio. Es esa decisión firme de no volver a comprometer tu dignidad solo para recibir unas migajas de atención. Porque cuando actúas con serenidad, proyectas algo muy poderoso, madurez emocional, y eso es lo que realmente atrae. La gente se cansa del drama, de las emociones desbordadas, de las explosiones repentinas, pero cuando encuentran a alguien que sabe mantenerse firme, incluso en medio del caos, esa presencia se vuelve un refugio, un punto de calma en medio de un mundo desordenado. Ser emocionalmente estable no significa que no sientas, significa que no te arrastras por lo que sientes, que puedes tener miedo, tristeza, deseo, y aún así elegir no actuar desde ahí. Que puedes extrañar a alguien, pero no romper tu silencio por ansiedad. Que puedes pensar en una persona todos los días, y aún así decidir no volver donde ya no hay reciprocidad. Porque sabes que lo que pierdes al buscar desesperadamente es más valioso que lo que podrías recuperar. Tu dignidad no tiene precio, tu paz no es negociable, y aquí hay algo que debes entender. Quien no se domina, se sabotea, porque cada mensaje impulsivo, cada acto desesperado, cada intento por forzar una conexión, termina alejando más a la otra persona. Nadie respeta lo que se le entrega sin esfuerzo. Nadie valora lo que está siempre disponible. Pero cuando te controlas, cuando no reaccionas, cuando mantienes tu centro, el otro empieza a notar algo distinto. Empieza a verte como alguien que no depende, que no implora, que no se desmorona. Y ese tipo de persona no se olvida. La clave está en entrenar ese músculo invisible que se activa cuando decides esperar. Cuando en lugar de actuar desde la emoción, eliges respirar.
observar y, si es necesario, soltar, porque a veces la respuesta más poderosa no es un mensaje ni una explicación, es la ausencia, y mantener esa ausencia requiere fuerza, pero no cualquier fuerza, fuerza emocional, esa que no todos tienen, pero que todos admiran cuando la ven. Número 7. La presencia intermitente y el refuerzo emocional. Cuando estás siempre disponible, tu presencia pierde impacto, se vuelve predecible, cotidiana, casi invisible, pero cuando aprendes a dosificar tu energía, a aparecer con intención y desaparecer con propósito, creas algo que pocas personas comprenden: refuerzo emocional intermitente. Es un fenómeno psicológico que explica por qué las recompensas impredecibles son las más poderosas, exactamente como ocurre en los juegos de azar, donde no sabes cuándo ganarás, pero el simple hecho de no saberlo te hace volver una y otra vez. Lo mismo ocurre con las emociones. Cuando alguien no sabe cuándo vas a estar, cada aparición tuya se vuelve valiosa, intensa, casi adictiva. No se trata de jugar con las emociones ajenas, sino de romper el patrón de previsibilidad, porque la familiaridad excesiva mata el misterio, y el misterio es esencial para mantener vivo el deseo. La mente humana necesita un poco de incertidumbre para mantenerse interesada. Cuando alternas cercanía con distancia, no estás alejándote por ego ni desapareciendo por orgullo. Estás creando un ritmo emocional que fortalece el vínculo de forma más profunda que cualquier contacto constante. Porque en cada encuentro hay una sensación de rareza, de privilegio, de novedad. Y eso se graba en la práctica. Esto significa que no tienes que responder cada mensaje al instante, ni estar presente todos los días, ni mostrarte disponible a toda hora. Significa que tu tiempo tiene valor, y que ofrecerlo en dosis pequeñas y sinceras lo vuelve más potente. Las personas recuerdan más lo que no pueden tener con facilidad, y eso incluye tu presencia, tu atención, tu escucha. Cuando tú decides cuándo abrir ese espacio y cuándo cerrarlo, estás enseñando al otro a valorar cada momento contigo, porque no es garantía, es experiencia. Y aquí es donde la inteligencia emocional juega su papel más importante, porque no se trata de desaparecer sin razón, ni de aparecer solo cuando te conviene. Se trata de estar cuando realmente tienes algo para entregar, y de retirarte cuando sabes que tu energía merece ser recargada. Quien no entiende esto se desgasta, se regala por completo y termina siendo ignorado. Pero quien sabe dosificarse se convierte en alguien difícil de olvidar, porque deja huellas sin saturar, porque está presente sin agobiar, porque da sin vaciarse. Lo interesante es que este refuerzo intermitente no solo fortalece el interés del otro, también fortalece tu propio poder personal. Porque al crear esta dinámica, estás afirmando que tú no necesitas ser constante para ser valioso, que tu esencia no depende de estar todos los días, sino de cómo impactas cuando estás. Y eso cambia completamente la forma en la que te perciben, porque dejas de ser una costumbre y te conviertes en un evento, en una experiencia emocional que se espera, se recuerda y se desea repetir. No es necesario que digas nada, no tienes que explicar por qué te alejas a veces, ni justificar tus silencios. Lo importante es que cuando estés completo, presente de verdad, con atención plena, con palabras que valen, con presencia que nutre, porque es ese contraste lo que crea el magnetismo. La mente empieza a asociarte con intensidad emocional, con momentos que no se repiten fácilmente. Y cuando logras eso, ya no necesitas insistir. Es el otro quien empieza a buscarte. Esta es una estrategia que usan las personas emocionalmente maduras, no para manipular, sino para mantener relaciones con sentido, porque saben que la constancia mal entendida desgasta y que la ausencia bien administrada fortalece.
Están presentes con intención y se retiran con propósito. No son esclavos del contacto constante, ni víctimas del miedo a desaparecer. Son creadores de su tiempo, guardianes de su energía y arquitectos de una presencia que se vuelve inolvidable precisamente porque no es excesiva. Número 8. La indiferencia atractiva como paradoja seductora. La indiferencia atractiva no es un juego, no es una pose, no es frialdad fingida para causar efecto. Es el resultado de haber hecho un trabajo interno tan profundo que ya no necesitas ser aprobado para sentirte valioso. Ya no dependes de una mirada, de un mensaje o de una reacción para validar tu existencia. Y cuando llegas a ese punto, tu energía cambia. Ya no es reactiva, es estable. Ya no es impulsiva, es consciente. Ya no busca atención, la atrae. Porque el magnetismo más fuerte no viene del esfuerzo, viene de la calma. Cuando estás bien contigo mismo, tu silencio no es vacío, es presencia. Tu pausa no es indiferencia, es poder. Y tu distancia no es castigo, es respeto. Quien te observa desde fuera siente que no estás rogando, ni presionando, ni esperando. Estás simplemente siendo, y eso descoloca. Porque la mayoría de las personas actúa desde la necesidad, desde la urgencia, desde la inseguridad. Pero tú no, tú caminas desde la paz. Y esa tranquilidad desconcierta, atrae y sobre todo diferencia. La paradoja está en que cuanto menos persigues, más te siguen. Porque la mente humana no desea lo que se le impone, desea lo que se le escapa, lo que no puede controlar, lo que no puede predecir. Y tú, cuando actúas con esta indiferencia práctica, te conviertes en ese misterio. No eres frío, pero tampoco te entregas al primer estímulo. No estás distante, pero tampoco disponible para cualquiera. Estás en tu eje, y quien quiera entrar en tu vida tendrá que hacerlo desde el respeto, no desde la comodidad. Esta actitud elimina la presión emocional. Ya no estás esperando que la otra persona reaccione para sentirte bien. Ya no condicionas tu valor a si te responde o no. Simplemente estás presente sin invadir, abierto sin suplicar, disponible sin perderte. Y esa forma de estar es profundamente seductora, porque quien se siente libre a tu lado baja las defensas. Y cuando las defensas bajan, el vínculo real puede empezar, no desde la obligación, sino desde la elección. Muchos confunden esta actitud con desinterés, pero el verdadero desinterés nace de la desconexión. La indiferencia atractiva, en cambio, nace de la conexión contigo mismo. Has hecho las paces con quien eres, has sanado tus vacíos, has dejado de buscar en otros lo que ya encontraste dentro. Y eso se nota, se respira, se proyecta. Por eso cuando hablas, tus palabras tienen peso. Y cuando callas, tu silencio tiene sentido. La mayoría de los vínculos muere por exceso de mensajes, de ansiedad, de explicaciones. Pero cuando sabes dosificarte, cuando te vuelves selectivo con tu energía, cada gesto tuyo adquiere valor. No porque te lo propongas, sino porque tu presencia ya no es moneda corriente. Es una experiencia emocional. No estás disponible todo el tiempo, pero cuando estás, estás de verdad. Y eso marca la diferencia. La indiferencia atractiva es una señal de madurez emocional. Es la forma de decir, estoy aquí, pero no me pierdo en ti. Es establecer límites sin necesidad de palabras duras. Es proteger tu paz sin necesidad de desaparecer. Es estar, pero no de cualquier forma. Es quedarte, pero no a cualquier precio. Y eso crea un campo magnético en el que la otra persona se siente segura, pero también intrigada, porque no puede predecirte, pero puede confiar en ti. No puede manipularte, pero puede elegirte. Este tipo de energía limpia la relación de juegos, de chantajes emocionales, de dinámicas tóxicas.
Ya no hay necesidad de provocar celos, ni de demostrar nada, ni de mantener al otro enganchado, porque tú no estás en esa frecuencia. Tú estás enfocado en construir algo real, profundo, libre, y para eso necesitas espacio, claridad, respeto, todo lo que nace desde la indiferencia atractiva, esa actitud que no suplica, pero no rechaza, que no invade, pero no se esconde, que no depende, pero que está. Número 9. El desapego consciente como liberación emocional. En una época donde todos están distraídos, ofrecer tu atención completa es un acto revolucionario. Es mirar a alguien a los ojos y estar ahí, de verdad, sin revisar el celular, sin pensar en lo que vas a decir después, sin fingir que escuchas mientras tu mente está en otro lugar. Porque la verdadera presencia no es física, es emocional, es energética y es mental. Es estar con todo tu ser, sin dividirte entre lo que sientes y lo que haces. Y eso, aunque parezca simple, es cada vez más raro y por eso tan profundamente valioso. Cuando estás completamente presente con alguien, se activa algo más profundo que la conversación. No se trata solo de palabras, se trata de una sincronía invisible. Tu cerebro empieza a entrar en resonancia con el del otro. Tus emociones se alinean con las suyas, se genera una conexión real, tangible e intensa, sin necesidad de decirlo, porque la presencia se siente, se nota en los ojos, en el cuerpo, en los silencios, y cuando alguien siente que tú estás ahí de verdad, sin juicios, sin ansiedad, sin intentar controlar la situación, se relaja, baja las defensas y empieza a abrirse. Eso es lo que crea intimidad verdadera. No las frases lindas ni los gestos grandiosos, sino el acto silencioso de estar, de prestar atención como si nada más importara en ese instante. Porque en ese momento efectivamente nada más importa. No estás pensando en el pasado ni corriendo al futuro. Estás habitando el presente con alguien más. Y eso es lo que hace que te recuerden. Porque cuando tú estás por completo, el otro se siente visto, y ser visto, realmente visto, es una de las experiencias más humanas y poderosas que existen. Muchos intentan compensar su ausencia emocional con regalos, con palabras bonitas, con promesas vacías. Pero quien sabe estar presente no necesita nada de eso, porque su sola atención se convierte en validación, en seguridad, en refugio. Cuando tú escuchas sin interrumpir, sin pensar en cómo responder, cuando simplemente permites que el otro exista frente a ti sin exigencias, estás ofreciendo algo que casi nadie ofrece: libertad emocional. Estás diciendo con tu presencia: puedes ser tú mismo aquí, no tienes que demostrar nada, y eso transforma, porque la mayoría vive en modo defensa, fingiendo, adaptándose, tratando de agradar, pero cuando se topan con alguien que solo está, sin pedir, sin presionar, sin esperar, algo se desbloquea, se sienten cómodos en su piel, se permiten bajar la guardia, y en esa calma surge la conexión más pura, la más duradera, porque no está basada en necesidad, sino en resonancia. No nace del miedo a perder, sino de la alegría de coincidir. Ser genuinamente presente también es una forma de poder emocional, porque estás diciendo sin palabras: tengo el control de mi atención, elijo a qué le entrego mi energía, y eso proyecta madurez, proyecta fuerza interior, porque quien domina su presencia, domina su impacto. Ya no necesitas impresionar con intensidad, lo haces con calma, con estabilidad, con esa paz que tan pocos tienen y tantos desean. Lo curioso es que cuando tú aprendes a estar así, las personas se sienten atraídas sin entender por qué. Te buscan, te extrañan, te recuerdan, no porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque tu presencia fue tan auténtica que dejó una huella, y esa huella no se borra. Porque no fue ruido, fue profundidad, no fue cantidad,
fue calidad. No fuiste uno más, fuiste un espacio seguro. Y aquí está la clave. No se trata de estar presente con todos, se trata de saber elegir cuándo y con quién hacerlo. Porque tu energía es valiosa, y cuando decides entregarla con intención, creas vínculos que no se rompen fácilmente. Porque mientras otros ofrecían distracción, tú ofreciste presencia. Mientras otros hablaban por hablar, tú escuchaste con el alma. Y eso no se encuentra todos los días. Número 10. La presencia genuina como forma suprema de conexión. Cuando dejas de intentar controlar lo que va a pasar entre tú y esa persona, algo dentro de ti se libera. Ya no estás aferrado a una respuesta, a un mensaje, a un regreso. Ya no condicionas tu paz a si te elige o no, porque entiendes que el amor no puede forzarse, que la conexión auténtica no nace del esfuerzo desesperado, sino del espacio interno que creas cuando te sueltas. El desapego consciente no es indiferencia, es madurez emocional, es mirar de frente lo que sientes, aceptarlo con profundidad y al mismo tiempo decidir no ser esclavo de ese sentimiento. Es tener la capacidad de amar sin poseer, de desear sin exigir, de estar presente sin perderte. Cuando logras eso, te vuelves invencible emocionalmente, porque ya no actúas desde la ansiedad, sino desde la serenidad. Ya no necesitas manipular la realidad para sentirte seguro, porque confías en que lo que debe permanecer lo hará, y lo que no, simplemente tenía que irse. No luchas contra el flujo de la vida, te adaptas, te transformas, fluyes, porque sabes que el amor real empieza por ti. Y nadie que te haga sentir insuficiente merece el control de tu mundo emocional. El desapego consciente te permite disfrutar sin miedo, sentir sin aferrarte, dar sin vaciarte, porque no estás buscando que el otro te llene, sino que estás compartiendo desde la abundancia. Cuando dejas de apegarte al resultado, las relaciones cambian por completo, se vuelven más ligeras, más reales, más libres. Ya no hay presión, ya no hay necesidad de constantes pruebas de amor. Solo hay presencia, autenticidad y conexión genuina. No te desgastas esperando algo a cambio. Estás porque eliges estar, no porque necesitas estar. Y esto transforma la manera en que el otro te percibe, porque las personas sienten cuando no estás atado emocionalmente. Sienten que no dependes, que no necesitas, que no suplicas, y eso genera respeto, atracción, valor, porque tu energía no grita desesperación, grita libertad, y la libertad emocional es magnética. Quien sabe soltar siempre deja una marca más profunda que quien se aferra con miedo, porque su amor no encierra, no aprieta, no sofoca, su amor invita, inspira, transforma. El mayor error que cometemos es pensar que entre más insistimos, más cerca estaremos. Pero lo cierto es que el apego asfixia, que la necesidad desgasta, que querer controlar el rumbo de una historia la termina matando. Porque el otro no siente amor, siente presión, no siente admiración, siente obligación. Pero cuando tú sueltas con confianza, cuando te desapegas desde la aceptación, permites que lo verdadero respire, que lo real se mantenga, que lo forzado se disuelva. Y eso es lo más sano que puedes hacer por ti y por el otro. Aceptar el presente tal y como es no significa conformarse, significa reconocer que lo que tienes hoy es suficiente para seguir caminando, que no necesitas garantías para sentirte completo, que no estás esperando nada para empezar a vivir. Y en esa aceptación encuentras paz, una paz que no depende de si esa persona te escribe, regresa o se queda, porque tú ya estás contigo, porque tú ya estás bien. Y cuando logras eso, te das cuenta de que el desapego no es perder, es ganar, ganar espacio interno, ganar claridad, ganar libertad, es recuperar tu poder, ese que habías entregado esperando que alguien más lo validara. Ya no lo necesitas,
porque te tienes, y eso basta. Desde ese lugar, cualquier relación que surja será más verdadera, más equilibrada, más libre, porque ya no cargas la relación con tus inseguridades, ni con tus miedos, ya no buscas que el otro te salve, ahora compartes tu camino, y quien quiera caminar contigo, lo hará desde la elección, no desde la obligación, desde la admiración, no desde la lástima, desde la libertad, no desde el miedo. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios, mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.